Y estamos nuevamente aquí en otro episodio de Mujeres en Tenis, nuestro podcast. Y hoy nos acompaña una mujer increíble. Ella es Gisela Hurtado, coach de negocios, estratega empresarial. Y hoy está aquí para hablarnos de un tema fantástico. También es líder de Mujeres en Tenis en la ciudad de Cali. Así que Gise, bienvenida. Y cuéntanos cuál va a ser el tema del día de hoy. Y hoy vamos a hablar de cuando empezar a crecer nos empieza a pesar. Oh, Dios mío. ¿Y esto qué contiene? Cómo nosotros empezamos a avanzar, a crecer, nos ponemos proyectos, empezamos a determinar ciertas cosas, pero ese crecimiento empieza a doler, empieza a pesarnos y sentimos que nosotras como mujeres no lo podemos sostener. Todas las que conocemos a Gise y la tenemos de cerca, vemos a Gisela como una mujer supremamente organizada. Ustedes no se imaginan los cuadros que esta mujer tiene, todo. Y yo digo, Dios mío, ¿en qué momento uno puede hacer una cosa de estas? Pero ella es así. ¿Y en qué momento de tu vida sientes que ocurre todo esto? ¿Sientes que hay caos? Porque me imagino que si estás hablando de esto es porque en algún momento hubo caos en tu vida. Así es. ¿Derivada del desorden? No derivado del desorden, por el contrario, muy psicorrígida. Ok. Con muchas metas. También vengo de una familia en la que pues no había opción, o sea, o me organizaba para salir adelante, porque solamente mis papás me dijeron una sola cosa, escoja una carrera porque no tenemos ni tiempo ni plata para perder. A mí eso me quedó aquí marcado, entonces yo tengo que ser la más organizada, tengo que ser muy dedicada, tengo que ser muy disciplinada, perfecta y muy perfecta, pero todo eso también empezó a causarme cierta frustración porque algunas metas que me ponía, pues por supuesto no eran como yo me las imaginaba. Decidí emprender al tiempo de ser empleado, entonces tenía muchos frentes para atender, pero adivinen qué, mi cuerpo no lo resistía. O sea, una cosa es ponerte otra meta y otra cosa es que tu energía y sobre todo también lo que tú eres dentro lo puedas sostener. Claro, porque siempre se ha escuchado que hay una frase que dice, pues en los negocios crecen hasta donde uno ha crecido. Así es. Y en esa época quizás esa parte todavía no estaba, tú estabas pensando en el hacer, en el hacer, en el hacer, en el hacer. Y no había pensado en algo importante, en el ser. No es solamente saber hacer las cosas, porque profesionalmente tenía toda la capacidad para sacarlo adelante, pero como ser no tenía esa fortaleza porque habían otras cosas que me iban a pasar, el rechazo, el poder enfrentarme a otras personas que de pronto estaban a otro nivel mucho más arriba, y entonces yo todo el tiempo decía, ¿qué más me falta? Y pues evidentemente trabajaba en la mañana en el empleo y por la noche se lo dedicaba al emprendimiento, y pues el descanso no era solamente ser por ningún lado. Por ningún lado. ¿Y ahí ya eras mamá o todavía no? Ahí no era mamá, entonces claro, cuando tú estás más joven y todavía no tienes hijos y eso, entonces se hace uno el luchón, el que puede sacar las cosas adelante, y pues empieza a pasarte factura, pero la factura mía fue salud, pero también un vacío. Empecé a tener un vacío en el que de verdad así es la vida, o sea, salir, confrontarme, incluso personas me decían, no estás lista para liderar, y a mí eso me pesaba mucho, y entonces me sobreexigía más de lo que podía sostener. ¿Qué hice? Un alto en el camino, igual mi cuerpo me dijo tienes que parar, y la ¿Qué te pasó? fue, cuéntanos al detalle qué sentiste en tu cuerpo físicamente. Mira, yo empecé a sentir mucho desánimo, me dio una gripita ahí de esas que uno dice, luego le pongo cuidado, pero de esa gripa quedó una parálisis, o sea, fue como que estornudé y ahí me quedé. ¿Qué se te paralizó? ¿Qué? Todo este lado, yo tuve una parálisis todo el lado izquierdo, wow. De ahí se derivó, quedé con secuelas. Yo lo único que le decía a Dios era, Dios mío, ayúdame a pararme de esta cama y yo te prometo que lo hago distinto. Duré más o menos en terapia unos 3 meses recuperándome, de ahí pues perdí mi trabajo, pasaron muchas cosas, y yo lo único que decía es, la misma persona que fue capaz de crear esto es capaz de salir de acá, pero también era muy desde el ego. Y le doy gracias a mi hermano porque entró a un proceso de trabajo del ser y el liderazgo, y me dijo, hermana, tú tienes que hacer las cosas distinto. Y yo dije, bueno, me voy a dar el permiso. Y de verdad,
eso fue como un antes y un después, empezar a confrontarme, empezar a reconocer que esa sobreexigencia también venía de unos vacíos, de heridas, de situaciones familiares que quería cargar que no eran mías y que esa necesidad de salir adelante no era solamente económica, era como, venga, yo quiero brillar y alguien me tiene que ver. Desde el ego. Desde el ego. Y pues ha sido muy, muy ganador para mí, lo digo desde mí porque ha sido un trabajo constante. Cuando me veo nuevamente así, porque pues en mi formación que tú decías es muy organizada, sí, o sea, para mí las cosas tienen que estar como muy dentro de sus parámetros, me he dado el permiso de ser más flexible. Y eso pues me ha permitido también mostrar esto de no es necesario romperte para lograr lo que te propones. Y aparte dejas de lado otras cosas, tu familia, tus deseos, el cuidado como mujer. Entonces, obviamente sigues exigiéndote porque no se trata de ser mediocres, pero ya no sobreexigirte, que es distinto. Y te quiero hacer una pregunta y me gusta hacer preguntas íntimas. En ese momento que ocurre todo esto, que tuviste una parálisis, no pudiste volver a trabajar, me imagino que en el emprendimiento tampoco pudiste volver a hacer nada. Asumo que tenías deudas, situaciones financieras que resolver. Entonces yo quiero que nos cuentes en ese momento qué pasa con una mujer que entra en este caos y todavía tiene cosas por resolver. Afortunadamente no tenías hijos y no tenías esposo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo solucionaste? ¿Te ayudó tu círculo cercano? ¿Solita lo hiciste? ¿Qué hiciste? No, para mí mi familia ha sido el pilar en todo, ¿no? Es como, bueno, primero encárgate de tu salud. Obviamente estaban las deudas, como dices, habíamos hecho una inversión con mi familia. Y yo dije, bueno, ya no voy a trabajar, definitivamente no voy a trabajar porque pasaron muchas cosas en ese trabajo al que le agradezco también mucho porque la vida me dijo, debes de vivir esto así. Todo pasa por Todo pasa por algo. Pero en medio de la parte económica, yo empecé a ser mucho más organizada en cuanto, bueno, cuánto me entra, cuánto me sale, qué puedo hacer, cómo puedo ir organizando. Empecé con mis asesorías porque decía, igual tengo que complementar y buscar otras entradas mientras que voy emprendiendo porque el negocio familiar debía seguir rodando. Y pues efectivamente no fue solamente la parálisis física, vino la parálisis financiera en una quiebra muy, muy grande. Y ahí es donde te digo, yo decía, quien creó esto es capaz de salir de aquí, era mi único convencimiento. Y empecé a pagar, hice como un círculo, una bola de nieve, y empecé a organizar mis finanzas de la más pequeña que podía pagar. Y yo le decía a los proveedores, aquí estoy, yo te voy a pagar. Dame tiempo. Dame tiempo que lo estoy haciendo. Y finalmente logramos salir de ahí porque al final pues era mi familia y apoyándome, pero también en medio de todo esto logramos salir de esa quiebra financiera y la única forma fue seguir trabajando en mí, pero también empezando a tener estructura en el negocio y ir confrontando la realidad. Que a veces lo que hacemos es, bueno, ya no pude con esto, simplemente pues me hago el que no, sí, o sea, me dejo llevar. Huyo de la situación y así no fue. O sea, confrontamos de la mejor manera, pero también reconociendo que tenemos debilidades y hay cosas en las que no somos tan fuertes. Y en ese instante, pues, ¿a quién le puedo levantar la mano? Entonces llegó una persona que conocía mucho de finanzas y a ver cómo están sus tarjetas de crédito y me ayudó a organizarme en ese sentido. Y luego ya vino otro proyecto y así sucesivamente. Entonces organicé mi casa, ¿sí? Dije, primero organizo mi casa, que era mi ser, mi negocio, la estructura, y también reconocer cuál era el propósito de lo que yo realmente quería hacer. No es lo mismo trabajar con propósitos, saber que tienes algo que te llama, hacerlo solamente por dinero. Eso es súper importante. Yo creo que la mayoría de las que somos parte de Mujeres en Tenis hemos pasado por este tipo de situaciones que nos han aterrizado y nos han llevado a identificar realmente cuál es nuestro propósito, y vivir con propósito es otro paseo. Sí, definitivamente no es lo mismo levantarte con esa ansiedad de hacer más, o sea, como querer ir a algo y no sabes para dónde más, a tener todos los días una inspiración de servir, de saber que tu propósito permite ayudar a tu familia, ayudar a otras personas, y ahí llega la abundancia. Y ahí llega la abundancia.
Tú empeñate en servir, que eso poquito a poco va dando sus frutos. Así es. Definitivamente. Bueno, ¿y también te tocó hacer terapia física para recuperarte la parte física o solito, poquito a poco solito? Hice terapia física, yo conocía también un arte espiritual japonés, entonces también mucho la espiritualidad, la terapia física, el trabajo del ser, trabajo psicológico, un mix de varias alternativas en las que pudiera ir saliendo poco a poco, porque en algún momento me sentía como en depresión. Yo no le decía ni a mi familia, esto me duele, además que me quedaron secuelas. Entonces, cuando llegan los episodios, porque todavía tengo secuelas, es como que, bueno, ya conozco mi cuerpo, ya sé que me estoy sobreexigiendo, porque lastimosamente no es que, pasó por la parálisis y se quedó así, no, hay cosas que quedan donde sé que, y ahora lo veo como, digo que mi cuerpo es mi mejor mensajero, él es mi mejor mensajero, dice vas bien, dice no vas tan bien, pero también es una invitación a las mujeres que hoy se quieren cargar o sea, nosotras queremos cargar con todo, nosotros, y obviamente tenemos muchas habilidades, pero pedir ayuda, levantar la mano también es una opción. Definitivamente, yo creo que es de lo más importante, porque ahí es donde llegan los problemas, cuando nos quedamos solitas intentando resolver todo, las personas que a veces se suicidan porque jamás contaron lo que les estaba pasando. Y siempre hay una solución para todo, de verdad, por más caótico que parezca, siempre hay una solución, siempre, siempre, siempre. Y dice, a mí me gustaría que una persona que es mamá, que es esposa, hoy por hoy ya eres todo el kit, tienes el combo completo. Aparte de todo, tienes varias empresas con las que trabajas haciendo tus consultorías como estratega empresarial. Por otro lado, tienes tus mentorías como coach de negocios que ayudas a muchas emprendedoras a poder organizar sus negocios y crecerlos y escalarlos. ¿Cuáles son esos tipsitos que nos puedes dar para poder tener una organización correcta y evitar que nos caiga todo este caos encima, que nos diga, ay no, ya prefiero no hacer nada? Mira, mi primer tip, yo tengo dos puntuales. Uno es, si la propuesta que me llega no cabe mi propósito de vida, no va. No es sí a todo. No es sí a todo, no es sí a todo. Obviamente hay oportunidades que te llegan y que te van a mejorar la parte financiera, pero siempre que esté como muy a tono con lo que tú eres. Y segundo, si no cabe en mi agenda, por lo menos en mis 8 horas básicas, que son como si yo le trabajara a alguien, ¿qué haría en este espacio? No va. ¿Por qué? Porque he elegido también ser una mamá presente y para mí es vital no perderme una reunión de mi hijo, hacerle su desayuno. Entonces todo lo que me vaya a sacar de ahí no va. Claro está, bueno, ¿qué tipo de vida tienes? ¿Cómo la quieres tú? ¿Hacia dónde quieres ir? Y primero organizarnos en ese sentido. Organizar nuestros bloques de tiempo. ¿Cuáles son tus bloques de tiempo? Bueno, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar a trabajar? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a mi familia? ¿Y qué lugar tiene cada rol de los que tú tienes en tu vida? Ese para mí son como los tips antes del negocio. Obviamente los negocios y los proyectos son los que nos dan también los recursos, pero pensarnos que tu negocio, tu proyecto tiene que ser un habilitador de la vida que tú quieres tener. ¿Qué es algo que tú dices sí o sí tiene que llevarse registro de esto por escrito? Sí o sí, sus finanzas. ¿Qué entra y qué sale? ¿Sí? Si usted no sabe, y sobre todo, cuánto me quiero ganar, ¿sí? ¿Cuánto me quiero ganar? Es decir, si yo el próximo mes me voy a hacer 2 millones de pesos, ¿cómo los voy a distribuir? Porque el peso financiero llega de no solamente de no saber de dónde te va a llegar dinero, sino para dónde se me fue. Entonces, también identificar si los famosos gastos hormiga, o sea, cosas que compras que no necesitas, empezar a organizarte por ahí. Entonces, registro de cuánto me puede entrar en el mes siguiente, cuánto me entró efectivamente, entonces, bueno, me quedó faltando, qué puedo hacer para generar y sobre todo por dónde se me está yendo el dinero. Esos registros no deben de faltar. Ahora, si usted le gustan las agendas, porque hay personas que quiero listar todo,
tenga por lo menos una lista de prioridades en la semana. No se llenen de muchas actividades. Las 3 principales que sí o sí harían la diferencia en esa semana con relación a lo que tú quieres hacer. Claro, porque uno muchas veces pone muchas bobadas en el calendario. O sea, me levanto, me cepillo, desayuno. Tampoco, ¿cierto? Porque uno ve el calendario lleno de cosas y uno se atrofia. Te atrofias de llenarla, porque a veces es, ay, para que no se me olvide. Entonces yo apunto todo porque de pronto se me olvida, pero ¿qué es prioritario para ti? Apunta lo que sea prioritario. Si hay algunas horas que no te quieres saltar, si por ejemplo hay gente que le toca bloquear el espacio del almuerzo porque se entretiene en las actividades y al final se le fue el día y no almorzó. Entonces, bueno, sí, póngalo porque puede que sea como una forma de que algo te alerte. Pero cosas tan básicas, no, ponga lo más importante y sobre todo esté muy pendiente de su agenda. Así no cruza actividades y cuando usted le diga a alguien que se pueda agendar, que sí le tiene el espacio, es porque efectivamente pues lo validó y no pusiste algo encima de otra actividad que de pronto sí era interesante o importante también. Y muchas veces termina todo siendo urgente. Es lo que más nos pasa. Para nosotros la mayoría de cosas son urgentes, entonces terminamos en un caos constante atendiendo o lo que escuchamos siempre de apagar incendios, que es soluciono aquí, además que nosotras las mujeres somos unas berracas y resolvemos, entonces no se preocupe que yo resuelvo. Y ese yo resuelvo al final del día nos hace que estemos más cansadas, más agotadas, frustradas, más frustradas porque enojadas. Queremos llegar agotadas. Sobre todo el enojo y que al final nuestra familia, nuestros hijos terminan pues como recibiendo todo eso. Total. Bueno, Gis, entonces dale un mensaje final a todas estas personas que nos están viendo. No se dejen para después. En la agenda todo puede ser importante, pero lo más importante eres tú. Ya saben, no nos dejemos para después porque eso trae consecuencias. Dice, muchas gracias por este espacio, contundente, clarísimo. Ya la próxima tenemos después otro episodio con otra persona increíble. Aquí solamente tenemos personas que realmente nos aportan a través de sus experiencias, sus conocimientos, y hoy tuvimos el privilegio de tener a Gisela Hurtado aquí desde Cali para el mundo. Gracias, nos vemos. Gracias.